Bienvenidos a este su curso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario, y en el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos prácticos de la contestación de la demanda y la reconvención. Como siempre, con ustedes está su facilitadora, la profesora Judith Astorrealba, que los acompañará en esta cápsula jurídica. Hay que establecer de que para poder hablar de los aspectos prácticos de la redacción de la contestación de la demanda, tenemos que recurrir a ciertos requisitos previos que ya en otros videos, como en el de aspectos prácticos para la redacción de la demanda o en aspectos prácticos para la redacción de cuestiones previas hemos mencionado. No podemos omitir la figura del encabezado, la identificación de las partes, sea persona natural o persona jurídica, o la asistencia o representación de abogados si actúa como apoderado. Debe reseñarse que para poder hablar de la redacción de la contestación de la demanda, existen ciertos aspectos que tenemos que dejar claros. Como podemos observar en la gráfica, encontramos el contenido del encabezado y lógicamente hay que dividir a la contestación de la demanda en 4 secciones. Primeramente, encontramos una sección que es la llamada la sección 1, denominada de la contestación de la demanda propuesta contra la pretensión expresada. En esta, la parte demandada deberá mencionar una breve introducción sobre cómo realmente decide responder a los argumentos de la parte demandante. Hay que dejar algo claro. Esto se da en los casos que, lógicamente, no existe la presentación de cuestiones previas, factor por el cual aquí se tiene ya que establecer una defensa clara y sucinta sobre los hechos que se van a argumentar en contra de los elementos o fundamentos que presentó la parte demandante en su escrito de demanda. Ahora bien, a efectos prácticos y respetando mucho las posturas del derecho procesal colombiano, traigo pues a colación de que, aunque esto no es una práctica generalizada en el ejercicio de la praxis jurídica, sí se recomienda a las personas al momento de hacer un escrito de contestación de demanda que haga una separación. ¿A qué me refiero yo con esto? Que haga una separación mediante secciones de lo que quiere argumentar. Por ejemplo, bajo mi criterio, mi perspectiva, debe existir un capítulo que se llama de los hechos libelados que se admiten como ciertos. ¿Por qué se hace mención de un capítulo que se llama los hechos libelados que se admiten como ciertos? Porque siempre existen casos, no digo que en todos, en los cuales la parte demandada sí asume como ciertos fundamentos o ciertas cosas que son establecidas por la parte demandante. Quiero reseñar y haciendo mención nuevamente pues a la legislación colombiana o al derecho adjetivo colombiano, que me llama poderosamente la atención cómo en las demandas y las contestaciones de demandas llevadas a cabo en el derecho procesal colombiano, se observa de que a igual número de pretensiones o argumentos expuestos por la parte demandante, tendrá que dar a ese mismo o igual número de pretensiones o argumentos expuestos por la parte demandada respuesta. Esto nos permite, por ejemplo, tener muy claro de qué se trata la demanda, qué es lo que se está solicitando y no caer en esa falla reiterada de hacer escritos de contestación de demandas que sencillamente es como un ensayo, no tienen títulos, no tienen separaciones, no tienen una idea clara y se hace como una especie como de ensalada de ideas, donde encontramos incluidos tanto los argumentos de hecho como los de derecho, como los aspectos o los medios de ataque y de defensa. Realmente a los abogados en la práctica se les pide que hagan una separación ordenada de sus ideas y, como no, pueden hacerlo si tienen, por ejemplo, como este capítulo, hechos libelados que se admiten como ciertos y, lógicamente, mencionar los ciertos hechos que ellos constituyen que son ciertos. Ojo, esto solamente si existen hechos libelados que se admiten como ciertos, porque ahora bien, si solamente tenemos son hechos libelados expresamente negados por la accionada, que puede ser otro título que se puede manejar, y no tenemos hechos libelados que se admiten como ciertos, pues en cierta manera no sería necesario establecer pues una sección de hechos libelados que se admiten como ciertos cuando realmente encontramos puros hechos libelados negados por la parte accionada. ¿En estos qué se van a incluir? Se van a incluir si existen hechos tomados como falsos, se incluyen. Y se trata de establecer de que son falsos y se va pues a explicar qué es lo que se pretende pues al respecto. Hay que reseñar que en la praxis jurídica encontramos que cuando se hablan de los hechos libelados expresamente negados por la accionada, siempre se usa una coletilla. Y es una coletilla que
En muchos formatos está, pero observo mucho pues en la práctica cuando se ven escritos de contestación de demanda que la gente lo usa de manera inconsciente y no mide hasta cierto punto el alcance de estos términos. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de la coletilla, aquí la estoy señalando, se usa la coletilla niego, o sea, ¿qué significa eso? Niego el fundamento o la pretensión de la parte. Encontramos la coletilla niego, encontramos la coletilla rechazo, que significa que existe algo que es un tanto odioso para la parte que no decide asumir como propia la idea que se le está acusando o se le está responsabilizando de un hecho que no, o de una pretensión que no está de acuerdo, y contradigo categóricamente. Cuando usamos el niego, estoy negando. Cuando hablo del rechazo es porque tengo una animadversión a lo que me está diciendo la parte, y contradigo es porque voy a dar fundamentos que me van a permitir establecer mi debida defensa. ¿Y por qué categóricamente? Porque de manera progresiva, en el escrito de contestación de demanda, fundamentando, voy a ir estableciendo a plenitud por qué yo tengo mis medios de defensa para poder señalar que es totalmente falso, de toda falsedad, y que no existe veracidad en aquello que la parte demandante me está estableciendo. Por eso se habla de que siempre, y hago una mención al respecto, no puede haber, y lo quiero dejar muy claro, una contestación de demanda donde no hayan hechos libelados expresamente negados por la accionada. Esto es obligatorio, porque si nosotros le decimos en la contestación de la demanda a la parte sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto, y todo termina siendo cierto, automáticamente estamos en presencia de una confesión. ¿Ya? Y, lógicamente, ¿para qué vamos a seguir pues a la continuidad de si estamos en presencia de una confesión a plenitud de lo que se está suscitando? Por otra parte, hay que reseñar de que existe otro capítulo, que sería el cuarto, que lo incluyo porque de cierta manera este cuarto puede tener muchos tipos de salvedades. Puede ser un capítulo para impugnar, por decir algo, algún aspecto que pudiera enmarcarse en una cuestión previa no subsanable, porque recordemos que cuando vimos la cápsula jurídica de las cuestiones previas no subsanables, se estableció que, sobre todo las cuestiones previas que van del 7 al 11, son susceptibles de ser incluidas no solo en la etapa de cuestión previa, pero si no lo hice, las puedo meter como parte de un fundamento o de una defensa dentro de la contestación de la demanda. Pero también podemos encontrar que esto puede generar que si no tenemos un caso de estos o nos encontramos sencillamente ante la existencia de una reconvención, podemos establecer un capítulo que este cuarto se llame de la reconvención. Pero si tenemos, por ejemplo, cuestiones previas no subsanables que queremos imponer como defensa de fondo y tenemos reconvención, podríamos tener un capítulo cuarto de otro tipo de impugnaciones y un quinto que se llame reconvención. O sea, esto también va a ser adaptado tomando como base el hecho de poder fundamentar o poder establecer la estructura de la contestación. Hay algo más que señalar, que cuando se hablan de hechos nivelados que se admiten como ciertos, se usa mucho en la práctica la coletilla, así como señalamos en los que niego, la coletilla niego, rechazo y contradigo categóricamente, se usa mucho la coletilla admito expresamente. Y en el admito expresamente, pues, explico a cabalidad qué es lo que yo, como parte demandada, sí acepto de los argumentos dados por la parte demandante. Por su parte, en la redacción de la contestación de la demanda, tomando en cuenta de que no tuviéramos un capítulo de reconvención ni nada por el estilo, sino nos quedamos con los capítulos previos, podemos tener un capítulo quinto o un sexto que se podría llamar basamento normativo, en donde se incluye todo el basamento respetando la jerarquía normativa. Ya esto lo hemos explicado en otras cápsulas jurídicas de naturaleza práctica. Los hechos libelados, también lo hemos dicho, se deben enumerar con letras y números, establecer un orden de todas las ideas para que no hagamos esa narración tipo ensayo, porque les digo que en la práctica las narraciones tipo ensayo se convierten tanto en una pesadilla para el juez como una pesadilla para la parte contraria. Yo siempre pienso de que mientras más claro, diáfano, concreto
sea la contestación, podrá establecer una mejor defensa y podrá dar ante el tribunal una mayor seguridad de lo que uno quiere defender, respetando pues ese debido proceso que se tiene como parte. A su vez, el petitorio más o menos sería con una coletilla como la que estoy señalando aquí. Primero, solicito respetuosamente que el presente escrito de contestación a la demanda propuesta por la parte demandante contra mi patrocinado, si existe lógicamente un poder, o contra mi persona o contra la representación de la persona jurídica, que esto depende, aquí va a cambiar de patrocinado o si es la misma persona, recordando que si va asistida o va representada, sea oportunamente providenciada y agregada a los autos de este expediente para que surta los efectos jurídicos correspondientes en la litis y simétricamente. A su vez, segundo, tenemos un petitorio muy importante, solicito respetuosamente que la presente demanda por, obviamente vamos a saber qué tipo de pretensión estableció la parte, sea expresamente declarada improcedente y sin lugar en la definitiva, junto con los demás pronunciamientos a que haya lugar en derecho. Y tercero, tenemos que establecer que este modelo de demanda se realiza cuando es generalmente capítulo pues, de reconvención. Pero si hubiera, podemos meter una coletilla que sencillamente donde metemos la reconvención en la contestación como un capítulo, porque ya también eso lo dijimos en los videos, que hay momentos en los que se puede meter la reconvención como un capítulo, como sencillamente la gente la puede meter en el mismo lapso de emplazamiento como un escrito aparte. Podemos meter una petición de este estilo que diría y simétricamente. ¿Y por qué simétricamente? Porque si el demandante me demandó a mí como demandado, yo en este momento simétricamente lo estoy demandando a él. O lo que coloquialmente decimos, que no es incorrecto decirlo, pero para que nos acordemos, está contrademandando, pero ya saben, no se usa la palabra contrademandando, sino reconviniendo. Solicito respetuosamente que la presente reconvención sea expresamente declarada procedente y con lugar. Y en lo que corresponde a la redacción del escrito de reconvención, vamos a suponer que, aunque puede proponerse dentro de la misma contestación de la demanda, se puede presentar usando un escrito autónomo, pues volvemos a usar un modelo bastante genérico de los hechos que fundamentan la reconvención. Se establece la narración sucinta de los hechos, de los basamentos jurídicos que fundamentan la reconvención, es decir, aquí se explica a cabalidad lo que quiere decir o lo que busca establecer la parte demandada para poder justificar por medio de la jerarquía normativa, que también lo hemos hablado, es decir, empezamos con constitución y terminamos con jurisprudencia, respetando la jerarquía normativa, y finalmente llegamos al petitorio, que puede ser un petitorio muy similar a una demanda, muy similar a lo que hemos señalado, que se declare con lugar la respectiva reconvención y todo esto. O sea, es un escrito que no tiene mayores variantes. Bueno, esto era lo que tenía que señalar en esta cápsula jurídica sobre los aspectos prácticos de la contestación de la demanda y de la reconvención. En próximas cápsulas ya entraremos a hablar con mayor profundidad sobre temas como tercería, intervención de terceros, promoción de pruebas, evacuación e informes. Muchas gracias por su atención. Les habló para ustedes la profesora Judith Astorrealba. Hasta una próxima oportunidad.